Hola, Ivanova. Sí, Muy buenos días, te saluda Sergio Centenaro. ¿Cómo estás? Aquí desde Argentina. hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? A ver si digo bien tu nombre completo. Ivanova Catherine Nieto Nasput. Correcto. Bien, bien, acá me ayudó un compañero. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Estamos junto a dos compañeros, Ronnie Fuchs, Sergio Alves, quien te habla, Sergio Centenaro. Preocupados por la situación que está atravesando Ecuador. Sabemos que estás saliendo un ratito porque estás dando clases. Queremos agradecerte la generosidad y que en resumidas cuentas nos puedas contar cómo está hoy Ecuador después de haber vivido horas tan difíciles. La situación está en una tensa calma. Sin embargo, el último fin de semana se han incautado drogas, pero la semana pasada también se mató a un fiscal que tenía el caso de los chicos que entraron y se tomaron TC Televisión, y eso también preocupa a la gente. Digamos que el gobierno está prácticamente controlando todas las cárceles. Ha sido un golpe, sí, para las mafias, pero también se está midiendo esto. La otra cosa es que paralelamente a esta situación, había mandado un paquete de medidas económicas del gobierno a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hay respaldo. Una de ellas era la subida del 12 al 15% del IVA, y no se ha aceptado ni siquiera los asambleístas de varios partidos, que inclusive algunos de ellos estaban en acuerdo y le apoyaban, han aceptado esto. ¿Les parece que es un golpe tras golpe para la ciudadanía el plantearse estas medidas económicas como el del IVA, que financiarían las cárceles y financiarían lo que es llamado, Novoa, la guerra interna, ¿no? La guerra armada interna. Novoa lo que quiere es financiar $4,000 de déficit. A más de eso, se siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, también con China y otros países, porque intentan financiar $4,000 millones, que es un déficit en el presupuesto nacional. Esto es así como una panorámica que te puedo dar de los últimos datos que han ocurrido. Lo más duro fue hace 15 días. Uh-huh. Estás acompañada, ¿no es cierto? Te están participando de la reflexión que estás haciendo. Sí, la otra cosa, sí, que Sí, te escucho. Y la conexión. A partir de la medianoche, ajá. Sí, te escucho. Te habíamos perdido, pero ahí hemos recuperado la comunicación. Sí, te decía que en algunos lugares cambió el toque de queda. Ya no es desde las 11 de la noche, sino desde las 12 de la noche, ¿no? Entonces se amplía, pero no en todos los sitios, en zonas, en provincias y ciudades donde es más complicado la situación, más violenta, digamos, como Guayaquil. Se mantiene, ¿no?, la medida primera que tomó el gobierno. Ivanova, cuando ves que en la Argentina escuchás que está gobernando un presidente con intenciones de dolarizar la economía, que en la jornada de hoy casualmente estamos viviendo un día, coincidimos con los compañeros históricos, porque las centrales sindicales le realizan el primer paro nacional en todos los rincones de la Argentina, teniendo la experiencia de tener durante décadas, la dolarización encima de la economía ecuatoriana, ¿qué te produce y de qué nos podés advertir de lo que intenta hacer este presidente argentino? Bueno, nosotros tenemos, sí, efectivamente, más de 20 años de la dolarización. En nuestro caso, una de las cosas que ha permitido, por ejemplo, el crimen organizado, o ha facilitado, no digo que sea la causa, pero que ha facilitado a su economía, es tener el dólar para poder hacer sus transacciones, ¿ya?
Fue un golpe muy duro para nosotros porque de un día para otro pasamos luego de un feriado bancario a la dolarización. La otra cosa, consecuencia de esto, fue el índice de migración, de la salida de ecuatorianos y ecuatorianas a trabajar en servicios, ¿no? En Estados Unidos y sobre todo en España e Italia, en Europa, ¿no? Y ellos fueron los que increíblemente, pasaron a ser los que más aportaban con las divisas, ¿no? Por el envío de dinero que hacían a sus familias, circulaba dinero aquí en Ecuador, ¿no? Ahora, la dolarización para ustedes, me parece primero que la medida de hacer un paro y de no aceptar, creo que es necesaria para debatir hasta dónde puede ser factible esto. Yo creería que lo mejor es mantener una moneda nacional, porque favorecer también a que se mantenga el dólar es favorecer también a la crisis que se tiene del dólar mismo y de Estados Unidos. Entonces, lo que se hace es que los países que entran a tener esta moneda sostengan una economía que está en crisis allá, ¿no? Que no se la mira así, que nos venden la idea de que todo va mejor, que nos abren otros mercados, realmente es falso, ¿no? Uh-huh. Porque detrás de eso, además, hay una inflación. Nuestra moneda decrece, entra el dólar y hay una terrible inflación, claro, que no se compensa con la subida o el equiparamiento de los sueldos, los salarios. Todo te sube, ¿no? Todo sube y también no tiene control. El propio Estado, en este caso el Estado argentino, no va a tener control de la moneda porque no la emite ni la maneja, sino se maneja desde otro lado. ¿Qué tal, Ivanova? Buenos días, Sergio Alves te saluda. Ya que estamos tratando el tema del dólar, quería preguntarte, también es algo que aquí se está debatiendo, ¿qué relación o qué vínculo se puede trazar entre la dolarización en Ecuador y esta situación con el narcotráfico, digamos? ¿De qué manera se puede vincular ambas situaciones? Bueno, hay digamos, lo que yo decía hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay? Que es mucho más fácil hacer las transacciones, o sea, los pagos, los intercambios con una moneda que no necesita cambiarse. Cuando tienes la moneda nacional, necesitas hacer otros trámites para poder pagar y todo esto. Esto de la dolarización ha facilitado los pagos y la circulación, la acumulación también de dinero por parte del narcotráfico, ¿no? Es mucho más fácil las transacciones en dólar que en una moneda local. Y eso ha hecho también que Ecuador se convierta en un país de lavado de dinero, por ejemplo, ¿ya? Y de acumulación de ese dinero en bancos locales, y que también se invierta fácilmente en una serie de empresas aquí en Ecuador. Ivanova, cuando acá en la Argentina hablamos de, en inglés le llaman lawfare y acá en castellano le decimos guerra jurídica, que es utilizar a los poderes judiciales de los países de América Latina para perseguir a gobiernos populares o a líderes populares. No sé si esto es materia de debate o lo ha sido en Ecuador, si se ha llevado puestos justamente a líderes populares de tu país. Nosotros tenemos una lectura, obviamente, pero queremos saber si vos esto nos podés contar, y es algo que se discute en las calles y que es parte de los debates habituales en el Ecuador. ¿Tienen conciencia de la guerra jurídica que se plantea como, como herramienta para golpear cuando no se utilizan golpes militares, ¿no? Vino muy bien la guerra jurídica. Bueno, no es un tema acá que se debate, no hay una guerra jurídica, y nosotros ya estamos militarizados. En este contexto de la declaratoria de la guerra interna por parte del presidente Noboa, se pusieron a los militares al frente. Tú ves en las calles a grupos de militares que están controlando absolutamente todo. Un poco se trastocó, ¿no? Los militares hacen un poco la tarea del policía
y el policía hace una tarea de los militares. A mí me parece que lo preocupante es, digo porque lo he visto, es que mucha gente ve a los militares y les felicita por el trabajo que están haciendo en contra de toda esta ola de violencia por parte de las bandas criminales. Y por otro lado, los mismos empresarios a los que se les perdonó la deuda al Estado, ¿no? Ellos han entregado comida y todo esto, ¿ya? Sin embargo, el tema jurídico no es un tema que digamos, que se haya puesto en debate todavía, ¿no? No hay esto. Ahora, lo que tú dices sobre porque mientras me hacías la pregunta pensaba, entre la criminalización de muchas luchas sociales y de atentados contra líderes sociales, sí hay, ¿no? Por parte de las mismas bandas que van construyendo que van haciendo un perfil, forjando documentos, ¿no? Que aparezcas como si fueras un delincuente, ¿no? Por eso muchos dirigentes, por ejemplo, líderes ambientalistas que defienden la Amazonía, el manglar, han tenido que salir de... A ver. A ver si recuperamos. Lo mismo los periodistas, ¿no? Periodistas que abordan estos temas han tenido que salir. Lamentablemente, algunas de estos casos salen en la información, en las noticias, pero no se plantea una revisión jurídica o ver cómo se puede hacer estratégicamente desde el Estado también para enfrentar esto. O sea, tienes que salir de tu propio país porque está tomado por las bandas militares, hay una lucha interna, pero también se ha involucrado mucho jueces, policías, altos mandos, la misma gobierno, no gobierno, sino los políticos que están involucrados. Entonces, digamos que todavía no hemos pasado a esa fase de la discusión o del debate, y mucho menos a la guerra jurídica, ¿no? De mi parte, una última, se conoció en las últimas horas la noticia del arribo de un avión proveniente de Estados Unidos a Ecuador con una delegación que viene a contribuir o colaborar de algún modo en la lucha contra las organizaciones criminales. Quería preguntarte cómo observás, cómo lees esta situación. Bueno, sí, el presidente hizo un llamado, un pedido de auxilio, digamos, a Estados Unidos, y efectivamente a pocas horas de que la declaratoria esta de guerra interna, llegó una delegación acá. Alguna gente, como te digo, mira con buenos ojos porque dice, los gringos tienen experiencia, saben, los norteamericanos han tenido que enfrentar mucho esto, y inclusive se habla de que deberíamos dar la extradición. Sin embargo, otro sector de la sociedad no está, está preocupado por la presencia de esto y las medidas que se tomen. ¿Por qué? Porque detrás del discurso que hay contra los grupos criminales está también la lucha social. Entonces, a ratos hay el discurso oficial no tiene un límite, no sabes hasta dónde está hablando del crimen y contra si también está involucrado la lucha social, ¿no? La gente. Entonces, sí es una preocupación porque en medio de una guerra interna todo puede pasar. Mira, militares en las calles, la gente sospechosa de todo. La otra cosa que refuerzan los medios es la apariencia de la gente. Nosotros aquí en el Ecuador, la mayoría de la población, somos como los que ustedes dicen, morochos, ¿ya? La mayoría. Entonces, esa apariencia, ¿no es cierto?, del morocho, del que no, digamos, clase popular, se vuelve sospechoso por su apariencia, ¿no? Se crea un estereotipo. Y todo esto, digamos, todos estos elementos, mezclas, y siempre cuando hay esa mezcla y no hay esa
esa línea que diferencia lo uno de lo otro, quien se pone en riesgo es la sociedad civil y la gente que sale a protestar o propone otro tipo de gobierno, ¿no? Y creo que ahí también calza la visita de los norteamericanos, que unos ven, como te digo, con buenos ojos, y lo otro preocupa mucho a la gente. Bueno, eso porque implica, además de la deuda, de endeudarnos más con ellos, con el Fondo Monetario, que decidan cómo debemos hacer las cosas y tomen riendas ellos, y perdemos también potestad como Estado ecuatoriano. Bueno, prepárense entonces para la nueva industria, todo generación de buenas ideas para hacer nuevas películas, así que prepárense para nuevas películas de aviones norteamericanos con equipos especiales llegando a Ecuador. Habrá que ver quiénes serán los actores que participen, pero ellos con la industria cinematográfica nos aplanaron las curvitas del cerebro. Quedamos todos con el cerebro plano. Ivanova, gracias por estos minutos, gracias por tu generosidad. Bueno, seguramente volverás a tus actividades y gracias por este tiempo que nos dispensaste. No, gracias a ustedes y muchas gracias por su preocupación de saber lo que pasa acá en Ecuador. Un abrazo, buen día. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, Ivanova Nieto Nasput es periodista y, bueno, docente universitaria, catedrática, conversando con nosotros sobre Ecuador.